Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de los Estados Unidos le ponen fin a la guerra contra el narco del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y de esta manera detienen la violencia desenfrenada en todo México. ¿Quieres saber cuál es el plan maestro del presidente de la nación? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ciudadanos, les recordamos que ya está disponible la mercancía oficial de la Cuarta República y de Andrés Manuel López Obrador a un clic de distancia. Elige los modelos que más te agraden en los colores y tallas de tu preferencia y recuerda que todo tiene un 30% de descuento. Acá abajo encuentras la tienda oficial, además de que un porcentaje de las ganancias será donado a quienes más lo necesitan. Así que corre por tus productos y demuestra tu apoyo a la cuarta transformación de nuestro país. ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, se acabó la guerra contra el narco, aquella guerra civil no anunciada en nuestro país que por más de 15 años estuvo destruyendo el tejido social alrededor de todo México. El día de hoy, el presidente Andrés Manuel, acompañado por el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y la delegación estadounidense han cerrado de tajo el grifo de la violencia que provenía desde los Estados Unidos y que definitivamente estuvo engordeciendo por sexenios a los grupos del narcotráfico. Vamos a ver a lo largo de este video cómo es que derribaron la estrategia de la guerra contra el narco del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y además cuál es el nuevo plan, cuál es la nueva estrategia para ir en contra de la inseguridad, no solamente en Estados Unidos sino en todo nuestro país. Uno de los temas fundamentales que le concierne a la Cuarta Transformación. El día de hoy, el presidente Andrés Manuel recibió a la delegación estadounidense y también al secretario de Seguridad de los Estados Unidos para poder darle pie a la nueva estrategia de seguridad entre México y los Estados Unidos, dejando atrás a la antigua Iniciativa Mérida de Felipe Calderón Hinojosa. Vamos a ver de qué trata esta nueva iniciativa y cuáles son las ventajas sobre el plan, sobre la guerra contra el narco del expresidente Borolas. La nueva iniciativa llamada Entendimiento Bicentenario estaría plantando un camino diferente al de la Iniciativa Mérida propuesta hace más de 12 años por Felipe Calderón cuando pidió una ayuda a la administración del ese entonces presidente George Bush para combatir, entre comillas, el tráfico de armas y narcóticos en México. Como sabemos, se acordó una ayuda, entre comillas, de más de 2.900 millones de dólares anuales para financiar con equipo militar, capacitación personal, judicial y mejoras en infraestructura, adiestramiento militar y también implementación y prevención del delito en nuestro país. Es decir, esto se traducía en armas, en capacitación a militares y también a policías, además de la llegada de armamento, helicópteros, tanques y todo tipo de armas de fuego que por supuesto terminaron en las manos de los criminales de la droga. Por supuesto, todo esto orquestado por nuestros dos criminales favoritos, Felipe Calderón Hinojosa y su superpolicía, su mano derecha, Genaro García Luna, que actualmente está en una prisión en los Estados Unidos, justamente por coludir con el narcotráfico. Uno de los números que develan el fracaso
de esta iniciativa Mérida es que desde el 2006 hasta la fecha crecieron como hongos en humedad todas estas organizaciones del crimen organizado, pasando de tener apenas 3 a más de 6 organizaciones del crimen organizado verdaderamente grandes, como lo es el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que si bien sabemos se enriqueció, se engordeció en los gobiernos neoliberales. Además, México aumentó en más de 30 organizaciones locales de crimen organizado desde el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Ese es el número que devela el rotundo fracaso de la estrategia de la guerra contra el narco, que si bien sabemos era más una guerra civil no anunciada en nuestro país y por supuesto financiada por los Estados Unidos, porque sí, ciudadanos, casi todos esos militares capacitados le servían al narco, además de que todas esas armas terminaban con los grupos delincuenciales. Todo eso gracias a Felipe Calderón y a Genaro García Luna. Además, otro de los datos duros que develan el fracaso de esta iniciativa son las más de 200,000 armas de fuego que pasan anualmente desde Estados Unidos hacia nuestro país sin ninguna regulación en absoluto. Sabemos que este número ha ido incrementando hasta este año, cuando el presidente Andrés Manuel le ha exigido a los Estados Unidos parar el flujo de armas que vienen del norte hacia el sur, inclusive plantándoles una demanda directamente a todas las fábricas y distribuidoras de armas en los Estados Unidos. El presidente de la nación no se ha quedado con los brazos cruzados y definitivamente, además de irse por la vía legal, se está yendo por la vía diplomática. Al día de hoy se ha plantado la semilla de este nuevo entendimiento del bicentenario, donde las estrategias van más allá de las armas y se ha plantado una estrategia para atacar la raíz, es decir, ir directamente por la materia prima de los grupos del narcotráfico, como es el fentanilo y cualquier sustancia activa con la que fabrican estas drogas sintéticas. Por supuesto, todo lo que se está haciendo por parte de la Marina en los puertos de nuestro país para evitar el trasiego de esas drogas desde China y Europa hacia nuestro país. De igual manera, se ha plantado la propuesta de dar trabajo a los más jóvenes y más desfavorecidos de estas comunidades, que en la mayoría de los casos llegan a ser la carne de cañón de estos narcotraficantes. Se les dará trabajo no solamente en México, sino en Estados Unidos, dejando la puerta abierta para que inclusive tengan visas de trabajo, para que los mexicanos, sobre todo los jóvenes, vayan a los Estados Unidos a trabajar, a ganarse dinero, a regresar remesas y no a darle su trabajo e inclusive su vida a los grupos del narcotráfico. E inclusive otra de las estrategias pilares será el ataque a estos grupos por medio de las estructuras financieras y de la banca, de la cual se hará cargo el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, para atacar directamente los activos, el dinero que tengan estos narcos en el banco y que se pueda congelar y definitivamente confiscar hacia las arcas mexicanas. Sin embargo, el presidente de la nación lo ha dejado bastante claro: ya no necesitamos el dinero sucio y ensangrentado de los Estados Unidos, queremos cooperación mutua, queremos que los Estados Unidos se hagan responsables de sus actos que ellos mismos han causado, una guerra civil no anunciada en nuestro país, porque sí, en el momento en el que ellos nos dan el dinero, también adquirimos la responsabilidad completa de combatir el narcotráfico, y como bien sabemos, no se logra a la estrategia, no se llega a un resultado verdaderamente de profundidad, y por supuesto, el culpable es México de toda esa violencia que los Estados Unidos generan en nuestro país. Ellos nos dan armas, nos dan el dinero, y a cambio los grupos del narcotráfico mexicanos les dan la droga que tanto necesitan, sus millones de adictos que tienen en todas las calles del país americano. Por supuesto, es un negocio redondo. Se tenía a la corrupción como el engrasante de esta maquinaria compleja, de este reloj suizo que los gobiernos neoliberales y que Felipe Calderón construyeron durante sus gobiernos. Sin embargo, ya se acabó la complacencia a los Estados Unidos. Esta iniciativa Mérida era un pilar fundamental que aún estaba de pie referente a la fallida guerra contra el narcotráfico. Por supuesto, se va a
atacar la raíz, se va a ir por los más jóvenes, por los que son la carne de cañón, los peones de estos grupos del narcotráfico. Por supuesto, se van a atacar las estructuras financieras y armamentísticas de estos criminales y por supuesto se van a apoyar los programas sociales, porque sí, ciudadanos, si este dinero se hubiese destinado a programas sociales como lo es Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, no se habría llegado a tal número de destrucción social como lo causó la fallida guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, este nuevo entendimiento bicentenario está plantando la nueva soberanía de seguridad en nuestro país. Como bien sabemos, la DEA y otras corporaciones de seguridad estadounidenses estaban en México funcionando con total impunidad, sin ninguna repercusión ni legal ni judicial, ni tampoco a nivel diplomático. Estos elementos de la DEA, por ejemplo, hacían lo que querían con total inmunidad e inclusive coludían con los narcotraficantes. Por supuesto, el presidente Andrés Manuel se los dejó claro: ya no más agentes de la DEA ni del FBI en nuestro país, haciendo espionaje, llevando a cabo operaciones secretas a espaldas del gobierno mexicano e inclusive apoyados por el mismo gobierno federal. Ya se acabó esa injerencia invisible que tenía el gobierno de los Estados Unidos en México, porque sí, la guerra contra el narco era una guerra emprendida por el vecino del norte para poder tener sometido a México a través de la guerra contra estos narcotraficantes, que si bien sabemos, ni era una guerra, sino que era como tal un acuerdo entre el gobierno y los narcotraficantes. Los dejaban funcionar a sus antojos a lo largo de todo el país. Sin embargo, el problema eran los gobernantes, no hacían nada, propiciaban este problema y el daño colateral definitivamente eran todos los mexicanos, los inocentes, más de 370,000 muertos y 200,000 desaparecidos en nuestro país desde el gobierno del asesino expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, vamos a ver por último estas palabras del canciller Marcelo Ebrard, que lapidaba esta iniciativa Mérida del calderonismo y que daba pie o ponía la primera semilla del entendimiento bicentenario que estaría llevando a México a recuperar su seguridad a lo largo de todo el territorio. Y finalmente, en síntesis, como ya bien lo dijo el secretario Blinken, se inicia una nueva etapa. Adiós Mérida, bienvenido a Entendimiento Bicentenario. La primera diferencia sustantiva es que la iniciativa Mérida estaba desde el punto de vista de México concentrado en la tesis de que había que capturar a los capos de los carteles y con eso era suficiente. Esa era en esencia. Era decirle a Estados Unidos: por favor, mándame unos helicópteros, mándame equipo, dame tu asistencia para que yo pueda capturar a los capos y con eso resuelvo el problema. En esencia es lo que México pensaba en esa época. Hoy en día lo que hay es una estrategia común que es más compleja que eso. Ya vimos que no va a ser suficiente si solo capturamos a unos capos. Tenemos que preocuparnos porque no aumenten las adicciones. Los jóvenes deberían tener oportunidades de trabajo, porque si no es fácil que los reclute la delincuencia. Tenemos que cuidar que no prolifere el consumo de drogas más baratas, que hoy están creciendo mucho en Estados Unidos y aquí, en los dos países. Entonces, se acuerda una estrategia con 3 componentes que ya explicamos, en donde están las prioridades de México y de Estados Unidos. Es más compleja, es más amplia, no tiene solo una acción. O sea, el éxito de esto no se va a medir porque se capture un capo y se haga una gran conferencia de prensa. El éxito de eso se va a medir porque haya menos homicidios en México y menos consumo de droga. Eso es la diferencia. Y hay reciprocidad y corresponsabilidad. O sea, es más igualitario, más equilibrada la relación. Eso es en esencia lo que quiere decir. ¿Es poco? Es muchísimo. Eso no lo habíamos tenido hasta hoy.
Y pues sí, ciudadanos, esas son las palabras del canciller Marcelo Ebrard. La iniciativa Mérida se va en absoluto y llega este entendimiento bicentenario, el cual está plantando una relación recíproca entre México y los Estados Unidos. Ya se acabó el patio trasero de los Estados Unidos, ya no somos lacayos ni mascotas de nadie. El presidente Andrés Manuel no solamente nos está dando soberanía energética, sino también soberanía y autodeterminación a nivel de seguridad. Ya no vamos a ser marionetas de nadie, ni siquiera del país más poderoso del mundo. Ciudadanos, vamos a estar viendo a lo largo de estos meses cómo va evolucionando este nuevo entendimiento. Veremos cómo es que el presidente Joe Biden le da luz verde a esta nueva colaboración, y el presidente viene a sembrar la recuperación de la seguridad en todo nuestro país. Aquí es donde radica el abrazos y no balazos del gobierno federal, que es ir por la raíz y no incrementar aún más el problema, que si bien sabemos estuvo propiciado por los gobiernos neoliberales. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece este nuevo trato entre los dos gobiernos, México y Estados Unidos? La salida de esta añeja y sangrienta iniciativa Mérida y la llegada de este nuevo y reluciente entendimiento bicentenario. ¿Ustedes creen que vaya a funcionar esta nueva estrategia? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!